Fernanda Díaz Torres. Presente. Gracias. Martín Andrés Ochoa Santamaría. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Nelson Naranjo Ladino. Presente, profesor. Gracias. Nicolás Castelblanco. Tatiana Carolina Aristizábal Franco. Wilson Parra Castro. Listo. Las personas que Presente, están... profesor. Wilson Parra. Sí, señor. Ok, gracias. Les Buenas está... tardes, profesor. Nicolás Castelblanco, presente. Nicolás Castelblanco, gracias. Listo. Buenas tardes. Buenas tardes. Freddy Cuellar, presente. Freddy Cuellar. Buenas tardes. David Alejandro Cuellar, presente. ¿Me repites, perdón? David Alejandro Cuellar Pinilla, presente. David Alejandro Cuellar Pinilla. Vale, gracias. ¿Quién más? Profe, buenas tardes. Tatiana Aristizábal. Tatiana Aristizábal, correcto. Gracias. Buenas tardes, José Miguel Pérez, presente. ¿Me recuerdas, perdón? No. José Miguel Pérez, presente. José Miguel Pérez. Okay. Buenas tardes, David. ¿Perdón? David Alejandro Valle. Ok, gracias. ¿Alguno más? Buenas tardes, Luis Com. Presente. Buenas tardes, Juan de Jesús Cárdenas. Regáleme un segundito. ¿Luis qué, perdón? Luis. Buenas tardes, Iván Antonio González, presente. González. Las X son los que no notifican y las O son los que no se han reportado. ¿Cómo? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Presente Diego Julián Beltrán Aldana. Diego Beltrán Aldana. Listo, gracias. Las O, te estaba diciendo cuando empezaron a responder varios. Las O son... Buenas tardes. Falta. Las X son los que respondieron que están presentes. Señor. Profe Diego Rodríguez, estar amable, buenas tardes. Diego Steven Rodríguez. Sí, señor. Gracias. Muy amable. Buenas tardes, Jorge Andrés Romero Meneses. Jorge Andrés Romero Meneses. Gracias. Gracias. Buenas tardes, Iván Antonio González Contreras. González Contreras. Iván Antonio González. Vale, gracias. ¿Alguno más? Entra otra vez ahí. Buenas tardes, Juan de Jesús Cárdenas. Profe, Diego Hernández también está conectado, profe. Diego Hernández Rojas. ¿Alguno más? Buenas tardes, profe Luis Alquiver Corredor. Estoy presente. Luis Alquiver. Gracias. Vale.
Vamos a hacer una última llamada antes de iniciar, ¿listo? Dame un segundito, por favor. Juan de Jesús. Está activado tu micrófono. Dame 2 segunditos. Juan de Jesús Cárdenas. Vale. Voy a cerrar tu micrófono, por favor. ¿Listo? Buenas tardes. Freddy Capera, presente. Freddy Mercapera, ¿listo? Iván González, tienes el micrófono abierto, ya te lo silencié. Muchísimas gracias. Listo. Buenas tardes. Señor. Juan de Jesús Cárdenas. Ya. La X es que está presente. ¿Listo? Ok, gracias. Por favor, en lo posible, no activar los micrófonos. Sí, se filtra mucho y no se entiende prácticamente nada. Solo cuando se le permita esto. Juan de Jesús, se te está activando el micrófono. Te agradezco esto. Sí, ya te tomé lista. Te voy a bajar la mano. Me imagino que es para... Y igualmente a Jorge Andrés Romero. ¿Listo? Listo. Vamos a dar inicio entonces. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Ya queda, al menos por el momento, este listado de asistencia. Vamos a ver qué podemos hacer hasta el final de la clase. ¿Listo? Listo. Acuérdense que dentro de la clase también hay algunas actividades, entonces en lo posible tratar de responder para saber quiénes están participando. ¿Listo? Para eso va a servir el grupo de WhatsApp, les había dicho. ¿Listo? Entonces, vamos a dar inicio a esta segunda reunión de la formación Manejo Racional de Plaguicidas. Soy el instructor Jorge Luis Guerrero Fernández, el Centro de Biotecnología Agropecuaria, el SENA con sede en Mosquera, es el centro que imparte esta formación, ¿vale? Entonces, habíamos quedado con una preguntita que les había dejado como una pequeña tarea, pero pues en realidad no es calificable, les decía, simplemente era para que averiguaran qué es riesgo para ustedes. ¿Algunos me podrían indicar qué es riesgo para ustedes? ¿De a uno? ¿Por el WhatsApp? ¿Por dónde? ¿Por algún lado? Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Buenas Ingeniero, tardes. pues para mí, ¿cómo está, ingeniero? Tanto gusto, mi nombre es Luis. Pues para mí riesgo es a lo que nos exponemos diariamente, en este caso los plaguicidas, pues es de pronto exponernos sin caretas y unos PPPs como tal, sería como el riesgo como tal que tendríamos nosotros, pienso yo. Riesgo, eso sería un riesgo químico, ¿correcto? Estamos frente a un producto químico que tiene una toxicidad, ¿cierto? Que es peligroso, que no es inocuo, que nos puede causar daño, ¿correcto? Y si entramos en contacto con él, es decir, nos exponemos, como tú lo estás diciendo, ¿sí? Hay una exposición, hay un contacto directo, sin elementos de protección personal, pues ahí podemos tener algún tipo de dificultad, ¿cierto? Algún tipo de enfermedad,
algún tipo de accidente, algún tipo de complicación, como puede ser una intoxicación, ¿correcto? Listo. Entonces, vamos a ver algunos conceptos, algunas explicaciones, porque muchas veces se confunde, ¿no? Riesgo, peligro, cree uno que es lo mismo. Entonces, entonces, a veces, muchas veces se confunde, ¿no? Peligro, riesgo, pero acá tenemos una definición, ¿sí? El peligro dice que es una fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión y o enfermedad, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros tenemos un letrero de perro bravo, ¿sí? Que nos indica peligro y de pronto aparece un chihuahua por ahí, ¿cierto? Pero nos está indicando, nos están diciendo que esa es una fuente, ¿sí? Que puede haber una situación que nos pueda causar daño, potencial de daño, en términos de pronto una lesión o enfermedad, ¿correcto? Riesgo, que esa es la otra palabra que estamos consultando. Es la posibilidad, nos dice, de que un trabajador sufra un determinado daño derivado, en este caso, de la exposición en contacto directo con agentes químicos, ¿sí? La posibilidad, la probabilidad de que una persona que va a estar en contacto con productos químicos de naturaleza química, como son los plaguicidas, pueda sufrir un determinado daño, ¿correcto? Vemos muchas veces este ejemplo, ¿sí? Prohibido fumar en lugares públicos como este, ley tal, 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 en casi todos los países del mundo, ¿cierto? Y muchas veces no solo vemos el no smoke, o prohibido fumar, ¿cierto? Vemos el simbolito, la figura, y ya identificamos que ahí no debemos fumar, es un área que está restringida para no fumadores, ¿cierto? Y en el caso de fumar en ciertas zonas, ¿sí? Que están restringidas, puede representar un riesgo y un peligro, ¿sí? Entonces, un riesgo por las razones derivadas, obviamente, del riesgo mismo del tabaco, del utilizar un tabaco. ¿Qué implica eso? ¿Sí? Y un peligro por lo que representa llevarse a la boca un cigarrillo que puede estar impregnado de sustancias tóxicas. Y ahí viene otra palabrita fundamental para una formación como la que estamos adelantando, ¿cierto? Tóxico, toxicidad, ¿sí? Entonces, y vías de exposición, vías de ingreso, también, ¿cierto? El llevarse a la boca un cigarrillo puede estar impregnado de sustancias tóxicas, nos dice. En la vida diaria estamos rodeados de sustancias altamente peligrosas, por las cuales, si tuviéramos una exposición indebida, podríamos vivir en constante temor. Un ejemplo de estas sustancias es la gasolina, la cual está compuesta de hidrocarburos altamente tóxicos, capaces de causar intoxicación aguda y la muerte. No solamente la gasolina es altamente volátil y explosiva, sino que puede causar síntomas de intoxicación tales como dificultad respiratoria, pérdida de visión, mareo, convulsiones y quemaduras, entre otras. Viajar en un vehículo con gasolina podría causarnos la muerte en minutos. Sin embargo, podemos obtener los beneficios de la gasolina gracias a las medidas de mitigación de riesgo con que se maneja esta sustancia. Las tecnologías actuales de uso de la gasolina minimizan la exposición a esta sustancia, como lo vemos en los ejemplos en estas imágenes. Es decir, aunque el peligro sea inminente, el riesgo es mínimo. En nuestra vida cotidiana nos encontramos expuestos a distintos peligros y ante estos asumimos ciertos riesgos que siempre podemos minimizar tomando los recaudos necesarios.
El peligro siempre está, no podemos cambiarlo. Entonces, lo que sí podemos hacer es minimizar nuestra exposición frente a ellos y así disminuir los riesgos, tomando previamente los recaudos necesarios y actuando responsablemente. No existen productos inocuos, sino formas seguras de utilizarlos. Entonces, ¿qué nos dice la última parte? Justo quedó ahí el mensaje. Dice, no existen productos que no nos puedan provocar daño, ¿sí? Sino formas seguras de utilizarlo. El peligro siempre está. Lo que podemos hacer que es, ¿sí? Es decir, la sustancia que vamos a emplear siempre va a estar ahí. Siempre vamos a, digamos, utilizar. Obviamente, podemos utilizar otras metodologías, otras herramientas, no siempre utilizar control químico, pero cuando vayamos a utilizar este control químico, debemos saber cómo utilizarlo, ¿sí? El compañero nos decía, utilizar elementos de protección personal adecuados al tipo de sustancia que vamos a emplear. ¿Correcto? El peligro es toda fuente o situación que nos pueda causar daño, tanto a las personas, equipos, procesos o medio ambiente. Y el riesgo es la probabilidad que el peligro se materialice en determinadas condiciones, afectando así a las personas, equipos y al medio ambiente. Veamos las diferencias a través de los siguientes ejemplos. En los trabajos eléctricos, el peligro más importante es la corriente eléctrica, teniendo como riesgo asociado la electrocución. A los trabajos relacionados con el pintado y dosificación tenemos como peligro principal los productos químicos, teniendo como riesgo asociado las quemaduras o intoxicación de los productos químicos. Acá nos dan otros ejemplos de lo que es peligro y para diferenciarlo de lo que es riesgo, ¿no? Entonces, siendo que son las 5:30 más o menos, y es hoy un día frío, ha estado haciendo bastante frío, al menos por el sector donde yo estoy, ¿cuál me recibirían? ¿Cuál sustancia? Todavía no me respondan, ¿sí? Voy a hacer un pequeño ensayo y vamos a utilizar una función de este grupo de WhatsApp, ¿sí? Que me ha parecido interesante. A ver, vamos a ver. Y por favor, vayan al grupo de WhatsApp que tenemos en el curso y respondan una sola vez, una sola opción, ¿sí? ¿Cuál recibirían? Hay una persona que sí, yo pensé que iba a haber solo una, ¿sí? O de pronto ninguna, pero sí, quisieran tequila en estos momentos, ¿sí? Algunos agüita, ¿sí? De pronto han estado en una labor muy extenuante y obviamente el tinto, ¿no? El tinto colombiano, que es bastante apetecido en el mundo, ¿no? Listo. Está repuntando el tequila. Hay algunos que todavía consideran agüita. Hay varios que esto no es una competencia, por favor, ¿sí? No es quién gane, sino mis gustos. ¿Qué me gustaría hoy? Me gustaría café, un tinto, me gustaría agua. ¿Cuál me recibirían? ¿Listo? Listo, yo creo que ya estamos la mayoría, ¿vale? Vamos a ver quiénes votaron. Hay varios que eligieron café, hay varios que eligieron agua y hay algunos que quisieran tequila, ¿sí? Pero bueno, dicen son gustos, ¿cierto?
Pero miren ustedes que en esta pregunta hay una pequeña cascarita, ¿sí? Dice, ¿cuál me recibirían? No, ¿en qué cantidad me recibirían? ¿Sí? Nosotros todos, creo yo, al hacerles yo la pregunta de cuál me recibirían, ustedes siempre consideraron que el agua, en general, uno considera que el agua es fuente de vida, es algo beneficioso para nosotros, nos ordenan o nos recomiendan, más que ordenar, nos recomiendan que debemos tener un contenido de agua diario de aproximadamente 2 litros, ¿cierto? Tomar agua consecutivamente es bueno para la salud. Algunos dicen que el café también, que es bueno, que es un líquido vital, ¿cierto? Pues hay algunos que podrán decir, no, pues el tequila también, o el alcohol, o estamos poniendo tequila por colocar algo, digamos, un ejemplo de alguna bebida alcohólica. ¿Listo? Pero todos consideramos, creo que en la sala, el tema del agua, que es fundamental. Pero también debemos considerar la cantidad y el tiempo que vayamos a poder ingerir este líquido o esta sustancia, ¿sí? ¿Por qué pregunto eso? Porque en algún momento, ¿sí? En alguna cantidad, el agua se puede convertir en mortal, ¿sí? ¿En qué porcentaje o en qué cantidad, en qué dosis, ¿sí? Y ahí hablamos otro punto que es fundamental para nuestro tema de plaguicidas, qué cantidad de agua puede ser mortal para un ser humano, ¿sí? Algunos me podrán decir 4, 5, 6, 7, ¿sí? Incluso 8 litros en un corto tiempo, ¿sí? Algunos estudios dicen que entre 6, 6.7, 7 litros ya no hay vuelta que darle y ahí sí tenemos que recurrir al tinto al día siguiente o ya pues para, ¿sí? O llamar al cura, como dicen, ¿cierto? 6 litros o más, un poquito más, de acuerdo al organismo y ahí también tiene que ver el organismo. No todos los organismos se comportan de la misma manera frente a estas sustancias, ¿sí? Entonces, puede haber personas que con 6 litros, un poco menos, ya no resistan y pues lamentablemente fallecen, ¿sí? Pero hay algunos que podrían, digamos, resistir un poco más. Esto de acuerdo a lo que nuestro organismo va a asimilar, va a transformar, va a procesar, ¿sí? Y lo va, como dice, va a asimilar y lo va a convertir en una sustancia útil. En esa cantidad es muy difícil y en un corto tiempo es muy difícil que nuestro cuerpo procese esa cantidad de agua y por consiguiente vamos a fallecer, ¿sí? En el caso del tinto, hay algunos que dicen 90 tazas, hay algunos dicen que 110, 115, 120 tazas. Vuelvo y digo, va a depender mucho del organismo esto. Pero en este caso, en el caso del café, no solo, como dicen, no solo la cafeína te va a matar. Acuérdense cuántos litros de agua podemos consumir antes de fallecer. Son 6 litros, ¿cierto? Un pocillo, estas tacitas de café, ¿cuánto podría estar? Pongámosle un valor, 200 mililitros, ¿cierto? 150, 200 mililitros. En 100 tazas, pongámosle un poquito menos, 100 tazas, ¿cuántos litros de café estaríamos consumiendo? O cuánto de líquido, en todo caso, estaríamos consumiendo. Estaríamos hablando de más o menos 20 litros, ¿cierto? En este caso, el tinto, si bien la cafeína te va a matar con esa cantidad de tazas, ¿sí? Acá lo que te va a matar primero es la cantidad de líquido, es decir, la cantidad de agua. Y en el caso del tequila, ¿sí? Más o menos unos 13 shots, pero pues, varios de los que han respondido tequila o en general todos podemos decir medio litro de tequila será, no, pues, hay gente que se toma 2, 3 litros, ¿cierto? Pero estamos hablando de que esa dosis, la dosis que estoy colocando acá es en muy corto tiempo. Por lo general, ¿qué se hace cuando uno sale a divertirse, a tomar un poco de alcohol?
¿sí? Conversa, toma agua, baila, hace una serie de actividades mientras va transcurriendo y el cuerpo va asimilando, ¿sí? Pero hay algunas personas que con una, ya, hasta ahí fue, no permiten o se sienten muy mareados, el cuerpo se transforma, ¿cierto? Eso hace que, digamos, pase eso, ¿sí? No todos los organismos son lo mismo. Thomas Anthony Mansfield, de 29 años, era padre de 2 hijos y entrenador personal. Ha muerto por una sobredosis de cafeína al echar accidentalmente demasiada cantidad en su batido de proteínas, antes de realizar su rutina de ejercicios en Gales, Reino Unido. La mezcla resultó equiparable a 200 tazas de café, 7 veces la dosis recomendada, según los datos revelados por la autopsia. Según el informe al que ha tenido el Daily Mail, el cuerpo de Mansfield tenía 392 miligramos de cafeína por litro de sangre, cuando 78 miligramos ya pueden ser mortales. El entrenador no calculó bien la cantidad que debía consumir y tomó unos 5 gramos de cafeína en polvo, cuando la compañía de suplementos deportivos que comercializa el producto, Blackburn Distributions, indica que la cantidad diaria recomendada es de entre 60 y 300 miligramos por cada bebida, 2 veces al día. Entonces acá nos indican unos valores, ¿cierto? Y acá nos indican que la persona, eso pasó el año pasado con un entrenador físico. Se supone, se entiende que es una persona que está preparada o está acostumbrada a todo este tema de manejo de sustancias, ¿no? De energizantes. Digamos, hubo un pequeño error y ese pequeño error le costó la vida, ¿sí? Fueron algo de 7 veces la cantidad máxima para poder consumir en un pequeño o corto tiempo, ¿sí? Si nosotros vemos otro concepto que se tiene de riesgo, digamos, tiene bastante similitud a lo que planteábamos anteriormente. La probabilidad, la posibilidad de que un evento adverso particular ocurra durante un periodo establecido o resulte de un desafío o circunstancia particular. ¿Correcto? Si nosotros nos centramos en estas dos imágenes, ¿me podrían decir cuál de los dos representa mayor riesgo? Es decir, el niño que está consumiendo feliz y contento la manzana o la señora que está cruzando ese puente colgante, ¿cuál de ellos o a cuál de ellos le representa mayor riesgo? ¿Cuál de ellos tiene mayor riesgo? Profe, pienso yo que la manzana, el niño que come la manzana, porque pues el niño que come la manzana, si no se hizo un buen lavado de la manzana, pues tiene muchos virus. Podría estar contaminada, no solo por eso, sino podría estar contaminada también por algún tipo de plaguicida, ¿cierto? Un residuo por ahí de pronto podría estar. Acuérdense que sobre todo pues los plaguicidas agrícolas tienen un periodo de carencia, es decir, un tiempo que debe pasar entre la última aplicación y el momento que se debe cosechar, es decir, para que salga a la venta, ¿correcto? Entonces, en muchos casos, justo lo hablábamos estos días, ¿no? Con otro grupo, obviamente, de la parte agrícola. Decíamos, en algunos casos, los productores aplican algún tipo de producto sabiendo el periodo que se tiene que respetar para poder cosechar. Pero en algunos casos, esos productores están en zonas alejadas, ¿sí? Donde el transporte no llega frecuentemente. Entonces, si aplicaron, no sé, esta semana y en el envase del plaguicida se tiene que son 14 días al menos para cosechar y el camión no regresa hasta del que recolecta el producto o el intermediario no regresa hasta 15 días, el productor no va a perder esa venta, ¿sí? Por lo dificultoso que a veces son las vías, sobre todo las vías terciarias, ¿no?
poder sacar el producto es bastante difícil. Lo que hacen es cosechar y ese producto todavía tiene productos plaguicidas, todavía hay residuos, hay trazas. Y no solo trazas, hay una buena cantidad, hay una concentración, si bien puede ser baja, pero que puede representar peligro, ¿no? Y la persona, pues, del lado derecho, digamos que también tiene esto. Por eso es el concepto de riesgo, ¿no? La probabilidad de que en algún momento, ¿sí? En un periodo establecido, ¿sí? Pueda representar algún tipo de desafío, de circunstancia en particular, ¿sí? Pero, digamos, ese concepto de riesgo está restringido a este momento, ¿sí? Si yo les preguntara lo mismo, pero con el niño recién iniciando a comer la manzana o finalizando ya la manzana, o la señora iniciando cruzar el puente o al final, no sería el mismo riesgo, ¿sí? Ustedes dirían, no, hay mucho menor riesgo o no hay riesgo en todo caso, ¿sí? Entonces, yo voy a evaluar, yo voy a saber qué hacer frente a lo que me presentan en la actualidad, ¿sí? Entonces, acá viene un tema fundamental. Me parece interesante este cuadro, ¿sí? El compañero que intervenía al principio decía exposición, que es un término bastante importante cuando hablamos de riesgo, sobre todo el riesgo asociado a una sustancia química como son los plaguicidas, ¿sí? Y ahí hay otro término que se incluye para dar una combinación y resultar en un riesgo. La toxicidad, es decir, el peligro que está asociado a la sustancia, al producto como tal, ¿sí? Acuérdense de las categorías toxicológicas que tenemos, ¿no? El color rojo, el color azul, el color amarillo, ¿cierto? Las diferentes categorías toxicológicas que nos presentan de acuerdo a lo que nos decía o nos dice la OMS, ¿sí? Categoría 1A, 1B, 2, 3, ¿cierto? Entonces, ese tema de toxicidad, pues, está representado. Puede haber alta, puede haber baja, ¿cierto? Pero el tema bastante importante es el tema de la exposición. El producto puede ser muy tóxico, ¿sí? Pero si yo me enfrento directamente, ¿sí? Tengo un contacto directo, una exposición directa, una exposición alta, ¿sí? El riesgo siempre va a ser alto, ¿sí? Pero si la toxicidad es baja, ¿sí? Los productos que, por ejemplo, utilizamos, muchos de ellos categoría 3, ¿cierto? Pero si la exposición es alta también, el contacto es directo, es decir, por muy bajo que sea la toxicidad, muy bajo sea el peligro, si yo me enfrento directamente, son productos que me pueden representar un riesgo, ¿sí? Entonces, el riesgo siempre va a ser alto. El riesgo siempre va a estar ahí cuando vamos a utilizar plaguicidas. Lo importante es mantenerlo en condiciones razonables y de esto va a depender, en muchos casos, la exposición. Entonces decíamos, ¿cuáles son los riesgos asociados al uso de plaguicidas? ¿Sí? Yo les hacía la pregunta, ¿cuáles son esos riesgos? ¿Qué riesgos tenemos cuando utilizamos productos, utilizamos control químico? ¿Sí? Entonces, algunos me podrán decir intoxicación, algunos me podrán decir algún tipo de explosión, ¿cierto? Algunos pueden resultar quemados, ¿cierto? ¿Sí? Por los componentes que tienen, ¿cierto? Va a haber una explosión, se pueden producir algunas heridas, ¿cierto? Algún tipo de alergia, ¿cierto? Entonces, hay riesgos que están asociados al uso de plaguicidas, no solo la intoxicación, pero también si no sabemos utilizarlos, es decir, utilizamos o hacemos uso irracional de estos productos, se puede también contaminar el medio ambiente, ¿sí? Entonces, tenemos peligros o riesgos, ¿sí? Que tienen que ver con la parte humana, ¿sí? De salud, también el tema de el medio ambiente. Entonces, acá tenemos algunos, intoxicación, irritación, alergias, irritación, un poco de rasquiña, ¿cierto? Un tipo de herida muy superficial, o
puede haber algún tipo de corrosión, una herida un poco más profunda, ya más difícil de tratar, ¿cierto? O algún tipo de inflamación o daños al ambiente. Si nosotros vemos esta gráfica, ¿sí? Si nosotros vemos esta gráfica, nos presentan la capacidad de penetración a través de la piel de una formulación o ingrediente activo mal utilizado, ¿sí? La capacidad de penetración. ¿Cómo? Si yo tengo contacto, digamos, con una gota, ¿sí? Porque una gota puede ser suficiente. Perdón, maestro. Maestro, perdón. Señor. Sí. Pues lo que pasa es que pues llegué un poquito tarde, ¿cierto? Pero bueno, ya más o menos creo que se ha hablado de riesgos, ¿no? Pero aquí hay una palabra clave que no usamos o que se usa mal y es la de envenenamiento, ¿no? Entonces, cuando uno habla de intoxicación, pues hay diferencia a envenenamiento, ¿no? Pues no sé hasta dónde pues podemos hacer un comentario ahí de cuándo nos envenenamos o cuándo intoxicamos, ¿no? O no, no sé, eso me estoy ahí en este caso. Bueno, muchas veces, regálame un segundito, voy a avanzar en esta partecita y luego abrimos un poco el panel, ¿sí? La idea tampoco es que yo lo diga todo, ¿sí? Pero déjame, paso estas creo que 2 diapositivas y volvemos al punto que tú estás introduciendo, ¿sí? El tema de envenenamiento. Y creo que va por ese lado. Gracias. Decíamos que penetración, ¿sí? Capacidad de penetración a través de la piel de una formulación o ingrediente activo mal utilizado, es decir, de algún tipo de producto que yo no haya precavido y no me haya colocado los elementos de protección personal de acuerdo a ese tipo de sustancia, ¿sí? Basta una gota, ¿sí? Basta una gota para que de pronto me tenga el tema de algún tipo de complicación, ¿sí? ¿Por dónde va a ingresar? Por la piel, estamos diciendo. Capacidad de penetración por la piel, ¿sí? Si yo esa gota, sabemos que en todo el cuerpo tenemos piel, ¿sí? Pero ¿por dónde va a ser mucho más fácil? ¿Sí? Tenemos el ejemplo del cuero cabelludo. ¿En qué porcentaje podría introducirse esa gota? En un 35%. ¿Sí? El canal del oído en un 50%. Si esa gota estuviera en la planta del pie, habría un 15% de penetración. Pero si estaría cerca a la zona de genitales, habría casi un 100%. Estaríamos hablando de casi un 100%. Sería mucho, mucho más fácil el poder ingresar por esa zona, ¿sí? Entonces, acá justo era lo que te estaba tratando de decir. En varios casos, no solo en la parte rural, ¿sí? Sino en la parte urbana también. Denominamos a los plaguicidas venenos, ¿sí? Pero ¿qué son los venenos o qué son los plaguicidas? Nos dice que son sustancias que al ingresar al organismo altera su normal funcionamiento, provocando un estado de enfermedad o muerte. Si yo les pregunto, cualquier bebida alcohólica, ¿sí? Cualquier bebida alcohólica, ¿cumple esta definición o no? Sustancia que al ingresar al organismo altera su normal funcionamiento, provocando un estado de enfermedad o muerte. O en todo caso, el agua, sustancia que al ingresar a nuestro organismo altera su normal funcionamiento, provocando un estado de enfermedad o muerte. Estaríamos hablando de algún tipo de veneno si nos referimos a al agua. Creo que no, ¿cierto? Ahí no estaríamos hablando de un envenenamiento, ¿sí? ¿O sí? ¿El agua es una sustancia venenosa? ¿El alcohol sería algo venenoso?
Sí, claro. Sí, el alcohol puede ser venenoso, qué pena. Sí, por el grado, y de acuerdo al grado que haya, ¿no? Por eso Nos está Y si está diciendo, adulterado. en ese caso, ya es otro cuento, ¿cierto? Si está adulterado. Normalmente la sustancia original, que sería un tipo de alcohol, está diciendo uno de los compañeros, el grado alcohólico, ¿cierto? Ahí hay un término fundamental. ¿Qué concentración tiene? ¿Sí? Sustancia que al ingresar al organismo va a alterar su normal funcionamiento. Nos va a hacer cambiar, ¿sí? Algunas de las funciones, provocando de pronto un estado de enfermedad o muerte, ¿sí? Ahí los pregunto, ¿todo tóxico es veneno? ¿Sí? Es decir, ¿todo tóxico nos podrá envenenar? ¿O todo veneno puede ser tóxico? No me respondan todavía. Vamos a ver un pequeño corto y de ahí me dan la respuesta. ¿Sí? Por favor. Escuchen muy bien el video que les voy a colocar y luego respondemos a la pregunta que nos hacía el compañero, ¿sí? El tema de envenenamiento e intoxicación, ¿sí? Y esto lo que estamos diciendo. ¿Todo tóxico es veneno y todo veneno es tóxico? Por favor, atentos. Teofrasto Paracelso una vez dijo, todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. Esto es un dato muy curioso, porque te pone a pensar, ¿qué es en realidad un veneno? Y si toda sustancia es veneno, ¿qué consideramos tóxico? Para comenzar a entender lo que dijo Paracelso, tenemos que ver cuál es la definición de veneno. Un veneno es cualquier sustancia tóxica que introducida en un ser vivo es capaz de producir graves alteraciones funcionales e incluso la muerte. Ahora, como te lo puedes imaginar, tenemos que definir qué es una sustancia tóxica. Una sustancia tóxica es una sustancia química capaz de producir efectos perjudiciales sobre un ser vivo al entrar en contacto con dicha sustancia. Como puedes ver, estas definiciones son muy parecidas, lo cual crea un poco de confusión y parecen redundantes. Pero lo que hace venenoso o tóxico a una sustancia es una cualidad extrínseca, lo que significa que en realidad depende mucho del organismo para saber si una sustancia es tóxica o venenosa. Por ejemplo, un chocolate puede ser tóxico para un perro, mientras que para un humano no. Pero una gran dosis de chocolate puede llegar a ser tóxico para un humano y venenoso para un perro. Esto es debido a la sustancia teobromina, que en grandes cantidades puede ser dañina. Entonces, dependiendo del organismo, una sustancia puede ser inofensiva, tóxica o venenosa. Entonces, en base a esto, podemos decir que tóxico es la condición de la sustancia para causar daño a un organismo, mientras venenoso describe la sustancia que perturba a ese organismo de manera perjudicial. Por lo que decimos que un veneno tiene una gran toxicidad. Aunque Paracelso mencionó algo clave, que fue la dosis diferencia un veneno de un remedio. Palabra clave, dosis. Lo que quiere decir que todas las sustancias químicas naturales o artificiales contienen un nivel de toxicidad, así que ninguna puede ser considerada como no tóxica, ya que todas técnicamente pueden llegar a ser venenosas dependiendo de su dosis. Por ejemplo, si un humano consume en exceso sal, alcohol, agua o azúcar, puede sufrir de una intoxicación, aunque la dosis letal de estos varía mucho de persona en persona, dependiendo de su peso. Por eso podemos decir que un veneno es un tóxico, pero no que un tóxico es un veneno, porque dentro del grupo de tóxicos se encuentran sustancias que no son venenosas, tanto medicamentos como alimentos. Entonces, una sustancia puede ser inofensiva, tóxica o venenosa dependiendo de su dosis. Todo tóxico puede comportarse como un veneno dadas las condiciones del organismo y la dosis suministrada. ¿Cuál es el punto ahí? ¿Cuál es la parte fundamental de esta pregunta?
¿Qué nos dice? Sustancia que al ingresar al organismo va a alterar su normal funcionamiento, provocando un estado de enfermedad o muerte. Veneno, ¿cierto? Todo tóxico será veneno y todo veneno es tóxico. Es decir, ahí, ¿qué es lo fundamental? Nos está diciendo que lo fundamental es la dosis ingerida o la dosis que va a ser. Yo les pregunto, ¿el agua de por sí es perjudicial para nosotros? ¿O en algún punto se va a convertir en algo perjudicial? ¿Nos va a provocar enfermedad o muerte? Va a depender de la dosis y del organismo, ¿sí? Es decir, no todos los organismos que se enfrenten a esa sustancia lo van a hacer de la misma manera, ¿sí? Entonces, ¿qué me responden? ¿Será lo mismo? ¿Es lo mismo? ¿Todo tóxico es veneno y todo veneno es tóxico? No, ¿cierto? Va a depender de la cantidad del tiempo que pase frente a lo que te ofrezco. Acá vienen unos términos que son fundamentales para de pronto entender un poco esto, ¿sí? La intoxicación, el envenenamiento, ¿de qué va a depender? Pregunta. De la dosis. De la dosis. ¿Correcto? ¿Es lo mismo intoxicación y envenenamiento? A propósito de lo que estaba preguntando el compañero. No, ya con esto ya uno le da como más claridad del concepto, ¿no? Lo que decía la compañera, la dosis, ¿cierto? Y también hay otra cosa que pienso yo que es la exposición, ¿no? Entonces, me imagino que ahí irían las dos cosas unidas. Claro, depende del contacto directo. Les vuelvo y repito, exposición es contacto directo, ¿sí? Como para que tengamos, digamos, una asociación muy rápida, ¿sí? Si yo me expongo al fuego, por ejemplo, estoy cocinando y empieza a arder la estufa, ¿cierto? A levantarse el fuego. Y me va a llegar a mí, tengo un contacto directo y me puede causar daño, ¿correcto? Pero ahí yo no me estoy envenenando, ¿sí? De pronto me puede envenenar por las sustancias que habían y forman gases, ¿cierto? Y eso puede ingresar a mi organismo y me puede causar algún tipo de daño, ¿sí? Pero el contacto directo que yo tengo, me estoy exponiendo, eso no sería algún tipo de envenenamiento. De acuerdo también a lo que estamos diciendo, a la cantidad, a la dosis que voy a estar expuesto. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Quería colocar estos términos que son, creo que yo, fundamentales para entender un poquito más también a esto, ¿no? La toxicidad, ¿qué es? ¿Sí? Dice que la toxicidad es la capacidad de producir daño a un organismo vivo en relación con la cantidad o dosis de sustancia suministrada o absorbida, ¿sí? Va a depender de la vía de administración, su distribución en el tiempo, es decir, si hay una dosis única o están repetidas, el tipo y severidad del daño, el tiempo necesario para que se produzca este daño, ¿sí? La naturaleza del organismo afectado y otras condiciones que van a intervenir, ¿sí? Pero tiene que ver mucho con el tema de qué capacidad tiene esa sustancia de producir daño, ¿sí? En el ejemplo anterior, cuando yo colocaba el cuadro de riesgo, yo colocaba toxicidad, ¿cierto? El peligro que nos puede representar esa sustancia, ese producto químico, ¿sí? Nos va a producir daño, pero va a tener que estar de acuerdo a una dosis, ¿sí? ¿Cómo va a ingresar a mi organismo, ¿sí? Si yo no tengo una protección, obviamente el contacto va a ser directo, la exposición va a ser directa y nos vamos a enfrentar directamente, ¿sí? Muy posiblemente por la piel. Y ahí venía el ejemplo de la capacidad de penetración. ¿Cómo voy a ingresar? ¿Por dónde va a ingresar? Mucho más rápido o en mayor cantidad si tengo contacto por qué parte de la piel o con qué área de la piel, ¿sí?
si por la cabeza, es decir, por el cuero cabelludo, por las palmas de las manos, por los pies, por los genitales, por el canal del oído, por donde va a ser mucho más fácil, ¿sí? Acá también está un término que es fundamental para entender todo el tema de dosis letal media, que es con lo que se trabaja los plaguicidas, ¿no? La toxicidad aguda, la toxicidad crónica, ¿sí? Esa capacidad de ciertas sustancias, ¿sí? O de las sustancias de producir daño dentro de un corto tiempo, ¿sí? Después que se administra o te tienes contacto con una dosis única, ¿sí? O varias dosis, ¿no? Entonces, en algunos casos, no en algunos casos, vamos a tener unos ensayos de toxicidad aguda, ¿sí? Por vía oral, que son estudios experimentales, ¿no? Que se realizan para determinar esa toxicidad aguda por vía oral, ¿sí? Para determinar esto, dosis letal media, es decir, la cantidad de ingrediente activo del plaguicida que va a ser capaz de matar a la mitad de los animales de laboratorio sometidos a estudios, ¿sí? Cuando este valor tanto de la dosis letal media, que es una medida pues de toxicidad por vía oral o por vía de la piel, ¿sí? O toxicidad por vía inhalatoria, que es la concentración letal media, que es L50, ¿sí? Si este valor es muy pequeño o es más pequeño, quiere decir que esta sustancia es más tóxica. Es decir, voy a necesitar menos dosis para causar daño, ¿sí? Entonces, tenemos algunos ejemplos acá. Nosotros vemos a mano derecha los menos tóxicos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no sean tóxicos, ¿correcto? Y tenemos hacia mano izquierda algunas sustancias que son muy tóxicas. Sí, el agua, pues sabemos que naturalmente no es tóxica, vamos a necesitar una cantidad, una dosis para que se convierta en de pronto una sustancia mortal, ¿no? O letal. El cloruro de sodio, ¿sí? Necesitaríamos algo de 3.000 miligramos por kilogramo de organismo, ¿sí? Quiere decir más o menos unas 4 cucharadas necesitaríamos de solo sal para poder matar, pero en un corto tiempo, ¿sí? En un corto tiempo, ¿sí? Aspirina también. Acá tenemos algunos ejemplos de algunos insecticidas, el ciflotrin, es decir, de ingredientes activos, ¿no? Imidacloprid, el paratión o folidol que veíamos en la clase pasada, ¿sí? Cuando veíamos el video del envenenamiento, de la intoxicación en Chiquinquirá, hablaban de folidol, ¿sí? Necesitamos, miren, la sal, para poner un ejemplo común, ¿sí? Necesitamos 3.000 miligramos por kilogramo, el paratión simplemente 2 miligramos por kilogramo, ¿sí? Yo creo que la mayoría ha escuchado el cianuro. Necesitaremos 10 miligramos por kilogramo de peso del organismo para causar daño. Y nosotros consideramos, creo que la mayoría, al cianuro uno de los venenos más tóxicos, más letales, más mortales, ¿cierto? Una pequeña cantidad, 10 miligramos es muy, muy pequeño para poder matar a un ser vivo, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado del curare. ¿Alguno ha escuchado del curare? Miren la comparación entre cianuro y el curare. El curare necesita 0.14 miligramos por kilogramo, es decir, es mucho más tóxico, la cantidad es mucho menor comparado al cianuro. Si nosotros consideramos al cianuro un veneno muy letal, el curare lo es mucho más. Y el curare es un veneno amazónico utilizado por las comunidades indígenas, pero no para matar, no para dañar, digamos. Lo que ellos necesitan es cazar, pero cuando cazan, adormecen, ¿sí? Entonces, ¿de qué le sirve a una persona cazar
y matar a una presa y envenenarla, o que no sirva para nada. No les sirve para absolutamente nada. Ellos viven en muchos casos de la caza y de esa caza se alimentan. Entonces lo que hacen es colocar una dosis muy, muy pequeña, ¿sí? Que logre adormecer a la presa y que el mismo organismo de la presa elimine esa sustancia y pueda ser consumida de manera posterior. A veces puede durar una semana, puede durar 2 semanas, ¿cierto? Descomponiéndose y eliminando esa sustancia, ¿sí? El mismo cuerpo, el mismo organismo de la presa va eliminando. Pero ¿qué pasaría si es que lo llevan a la dosis letal, ¿cierto? 0.14. Sería fatal para ellos también, porque terminarían intoxicándose ellos también. Yo creo que la mayoría ha escuchado sobre esta sustancia, el Botox, ¿cierto? La toxina botulínica. Pero no solo está aplicado, obviamente, en los últimos tiempos ha surgido toda una corriente de la utilización de esta sustancia, ¿sí? Pero esto es una toxina. Esto te puede matar si es que es utilizado por manos inexpertas, ¿sí? Miren esta cantidad, 0. Y es, digamos, esto es uno de los valores que se tienen. No siempre es el que es utilizado en medicina cosmética, ¿sí? Incluso es a veces muchísimo menos, simplemente es el valor que a veces se encuentra cuando se tiene estos empaques, estos envases enlatados, ¿sí? Que también ahí puede estar esta toxina. Esta toxina, al ser mucho más tóxica que el cianuro, te puede conducir a la muerte mucho más rápido en una dosis muchísimo más pequeña, es decir, una cantidad muy, muy pequeña, ¿sí? Según los expertos, debes de beber 2 litros de agua al día, pero si no tienes cuidado, puedes intoxicarte y sufrir de hiperhidratación, que es lo que sucede cuando bebes mucha agua en cortos lapsos de tiempo. Como consecuencia, se produce una excesiva dilución del sodio en la sangre y se incrementa la producción de la hormona antidiurética, lo cual produce edemas cerebrales, comas o incluso morir por sobrepresión del cerebro. Esto normalmente sucede a los 7 litros de agua ingeridos, pero incluso si bebes 1 galón en menos de 1 hora, puedes tener serios problemas. El cuerpo humano, a pesar de ser una maravilla, es muy frágil y poco tolerante a ciertos productos, pero no es culpa nuestra. Simplemente así evolucionamos y se ajustó nuestra biología. Por ejemplo, en promedio, un estómago vacío tiene una capacidad de 1.2 litros, pero puede crecer para aguantar hasta 4 litros. Es por eso que no muchos pueden beber 1 galón de leche. En su mayoría es físicamente imposible y peligroso. Sin embargo, no necesitamos llegar al límite de nuestro estómago para sufrir. Basta con conocer la dosis letal de una sustancia para hacernos daño. La dosis letal de una sustancia depende de muchos factores, principalmente de su concentración, pero también del peso de la persona, de cómo ingiere la sustancia, de su edad y de su metabolismo. Afortunadamente tenemos algo que se llama dosis letal media, o LD50 por sus siglas en inglés, que es la medida más aceptada cuando se trata de toxicidad. La LD50 nos dice cuánto se necesita para matar al 50% de las personas que ingieran una sustancia dada en miligramos por cada kilo de peso corporal. La elección de la mortalidad del 50% es para evitar la posible ambigüedad de hacer medidas en los extremos y reducir la cantidad de pruebas requeridas. Probablemente te preguntes, ¿por qué no usan el 100% y así nos dejamos de cosas? Admiro tu determinación, pero no es éticamente posible o moralmente tolerable. Verán, estas pruebas se deben de hacer en cosas vivas, y esto ya trae un problema. Se prohíben realizar las pruebas en humanos, pero los animales son muy usados para llevar a cabo estos experimentos.
Si se utilizara el 100%, se matarían a muchos animales y hasta cierto punto sería inútil, porque lo que es dañino para un animal no necesariamente aplica para un humano. Esto también implica que la LD50 no es la dosis mortal en todos los casos y puede ser algo imprecisa. Sin embargo, es una buena aproximación. Sabiendo esto, se pueden extrapolar varios números que a simple vista son totalmente ridículos. Por ejemplo, si bebes 113 tazas de café de 250 mililitros cada una, te vas a intoxicar y morir. Pero la cafeína no es lo que te va a matar. El culpable sería el agua, ya que 113 vasos equivalen aproximadamente a 28 litros de agua. Lo mismo aplica para el plátano. Para morir de sobredosis de potasio, tendrías que consumir 400 plátanos. Y si quieres una sobredosis de vitamina C, tendrías que tragar 11.000 naranjas. Obviamente, estoy exagerando. Así que vamos a reducir los números para dejar a un lado las bromas. Si te bebes una botella de vodka de 1.5 litros, esto te puede matar sin problemas. Pero es más probable que pierdas el conocimiento antes de terminarte la botella. Sin embargo, las semillas de las manzanas, duraznos y cerezas pueden causarte un envenenamiento por cianuro, pero tendrías que consumir las cantidades vistas en pantalla. En este caso, las cerezas son las más peligrosas. Entonces, acá volvemos al mismo punto, ¿no? Que decía Paracelso. La dosis es la que diferencia remedio de veneno, ¿correcto? La manzana nosotros no lo vemos como un veneno. Vemos la manzana como un alimento, ¿sí? Las cerezas, los duraznos igualmente, ¿correcto? Pero si nosotros consumimos las semillas de 18 manzanas, es decir, las manzanas con todas sus semillas, pues estaríamos incrementando la posibilidad, el riesgo de sufrir algún tipo de intoxicación o envenenamiento, como también le podemos decir, ¿correcto? Entonces, ahí ¿qué va a funcionar? Y no siempre sucede eso. 18 es un valor aproximado, ¿sí? Puede haber personas u organismos que puedan sufrir mucho antes, ¿correcto? Entonces, tenemos que ver todos esos puntos. Dosis, ¿sí? Cantidad, tiempo y el organismo al cual va a estar expuesto esa sustancia, ¿sí? Vamos a ver un punto que yo les decía. Este no es una formación de primeros auxilios, pero es importante saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer frente a una situación como esta, ¿sí? Si hay, por ejemplo, una intoxicación, estamos trabajando con sustancias que pueden acarrear algún tipo de problemas o algún tipo de circunstancias como una intoxicación, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Primero tenemos que saber que hay unos efectos que son inmediatos o también denominados agudos, ¿sí? Estos efectos inmediatos o agudos son aquellos que se van a producir en forma inmediata. En todo caso, en un periodo muy corto, ¿sí? Menor a 24 horas. Tenemos ahí algunos ejemplos: dolor de cabeza, mareos, vómitos, dolor de estómago, pupilas y desmayos, pero incluso puede llegar la muerte, ¿sí? Ahí tiene que ver con la dosis, ¿sí? Y el organismo. No a todos les va a dar lo mismo y en algunos casos vamos a de pronto asociar a otros problemas de salud, no necesariamente a lo que corresponde a un tema de exposición a productos plaguicidas. Lo he visto en la parte agrícola, sobre todo, ¿sí? Y también, lamentablemente, en la parte urbana, ¿no? Me enfrento a una sustancia X, ¿sí? Con una toxicidad X, ¿sí? Digamos 2, 3, categoría toxicológica, pero lo hago sin los elementos adecuados, ¿sí? Sin de pronto un respirador, sin de pronto guantes, sin de pronto algún elemento que simplemente considero que no es necesario
o que me dificulta la labor que yo estoy realizando, ¿sí? Y empiezo a aplicar. De pronto empiezo a sentir que tengo un dolor de cabeza, lo asocio a otras circunstancias, más no a la toxicidad o a los problemas o al riesgo que me puede implicar esa sustancia. No la asocio a eso, ¿sí? Y simplemente dejo pasar porque fue un mareo de muy corta duración y luego lo tomaré en cuenta, ¿sí? Pero ahí vienen otros efectos, que son efectos crónicos o a largo plazo. Esos ya son más difíciles de descubrir, ¿sí? Esos ni siquiera los podemos ver nosotros, sino ya de pronto en una revisión, en un examen médico, cuando vamos a hacer estos exámenes frecuentes o periódicos, ¿no? Estos se van a demorar incluso días, meses, años, ¿sí? Y es producto de una exposición continua, repetida, que pueden ser de dosis tóxicas bajas, ¿sí? Se van a crear daños a órganos o sistemas vitales. Algunos ejemplos: daños a los pulmones, al hígado, ¿sí? Al cerebro, nerviosos, al sistema nervioso. Puede ser cancerígeno, ¿sí? Puede incluso ni siquiera afectarnos a nosotros, sino que a la siguiente generación, ¿sí? A nuestros hijos. Perdón. Por medio de malformaciones, ¿cierto? Por medio de... Disculpe. Entonces decíamos que no solo hay efectos a corto plazo, ¿sí? Que pueden conducir a de pronto un mareo, de pronto a algún tipo de manifestación de muy corta duración, ¿sí? Pero incluso pues dentro de esos efectos inmediatos puede estar la muerte, ¿no? Y puede haber efectos crónicos o a largo plazo, ¿sí? Dentro de las intoxicaciones, entonces, con plaguicidas, si yo sé hacer, y esta es una frase que me parece bastante interesante, ¿no? Si sabe lo que va a hacer, pues hágalo, ¿no? Si no lo sabe, mejor no haga ni estorbe. Sí, es una frase potente, pero que resume muy bien lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer en un caso de intoxicación. Nosotros, si no estamos entrenados, ¿sí? Es decir, no tenemos una preparación de primeros auxilios, sí podemos ayudar, mas no intervenir, ¿sí? Porque podemos, acuérdense que algunas de estas eventualidades o circunstancias producto de estas intoxicaciones, en muchos casos llega hasta la muerte, ¿sí? Y si nosotros intervenimos sin tener el conocimiento respectivo, podemos quedar incluso dentro de la investigación como posibles culpables. ¿Es correcto? ¿O estoy mintiendo? Entonces, lo primero que debemos averiguar es por dónde ha habido esa intoxicación, ¿sí? En eso sí podemos averiguar. Podemos visualmente saber por dónde ha tenido contacto la persona afectada, ¿correcto? Estas vías de intoxicación o estas vías de ingreso pueden ser la piel, pueden ser los ojos, pueden ser la boca, pueden ser la parte del sistema respiratorio. ¿Qué tanto tiempo ha transcurrido? No es lo mismo, digamos, una intoxicación ocurrida hace 2 minutos que hace media hora o hace muchísimo más tiempo, ¿correcto? El tiempo que tarda en ingresar, en asimilar, en transformarse esa sustancia en el cuerpo va a ser determinante para qué es lo que pueda pasarle a la persona afectada. Y el producto causante es también una cosa que debemos averiguar, ¿sí? La sustancia
el ingrediente activo del cual ha sido. ¿Para qué? Para que la persona que sí va a atender, es decir, el personal médico, lo sepa conducir, lo sepa tratar, ¿sí? Y ese producto causante, ese producto utilizado, lo podemos identificar fácilmente. Obviamente, si está en el envase original o si se logró reenvasar, tiene toda la información del envase original, ¿correcto? Ese producto, digamos, que está dentro de esta intoxicación, lo podemos ver la información por medio de las etiquetas, por medio de las hojas de datos de seguridad, toda la información que tenemos a la mano. Por eso es fundamental dentro de, digamos, de las empresas donde estamos trabajando, tener todo este sistema de información a la mano, ¿sí? Que lo conozca la mayor cantidad de personas que están involucradas en el servicio que estamos realizando, ¿sí? Si estamos utilizando determinado producto, debemos saber cuál es su categoría toxicológica, cuáles son todo lo relacionado a eso, al menos lo fundamental, ¿correcto? Listo. Tenemos acá algunas circunstancias por las cuales puede haber una intoxicación por vía de la piel, ¿sí? Acá tenemos dos ejemplos de algunos síntomas de intoxicación por vía de la piel, ¿sí? Algún tipo de alergia, algún tipo de rasquiña, algún tipo de manifestación de la piel que ha sido producto del contacto con esta sustancia que es, digamos, la imagen de acá, de abajo, ¿cierto? De la parte inferior. Y la parte superior tenemos una herida ya un poco más profunda, un poco más difícil de pronto de tratar, porque ya vio quemaduras, ¿sí? De pronto se va a demorar un poquito más de tiempo. No quiere decir que la imagen de abajo sea más fácil de tratar, ¿sí? Pero, digamos, tiene determinadas circunstancias. ¿Qué puede pasar o cómo nos podemos intoxicar? Puede haber derrames, salpicaduras en la piel, no tenemos los elementos adecuados y tenemos un contacto directo. Fugas en los equipos de aplicación. No hemos revisado antes de la aplicación y ha habido algún tipo de filtración, ¿sí? Exposición continuada a la nube de aspersión. Pero si estamos hablando de exposición continuada, quiere decir que no estamos utilizando algún tipo de elemento que nos proteja, ¿cierto? Si es exposición, es contacto directo. Si es continuada, pues es durante un buen tiempo, ¿sí? Cuando estamos aplicando. Uso de elementos de protección personal contaminados o rotos, ¿sí? A veces no, este todavía, como dicen, EPP aguanta un par de servicios más, pero no quita de que por ahí pueda filtrarse, por ahí puedas tener contacto con el producto y hasta ahí acabó la suerte, ¿sí? Malos hábitos de higiene. ¿Cada cuánto debemos asear? ¿Cada cuánto debemos lavar los elementos de protección personal? ¿Sí? ¿Cómo debe ser el trato que vayamos a dar a estos? ¿Cada cuánto hay que cambiar estos elementos? ¿Sí? Los podemos lavar, los podemos limpiar, los podemos reutilizar. Y sobre todo la higiene personal. Acuérdense que estamos trabajando con productos que tienen una peligrosidad bastante grande, una toxicidad bastante amplia y no son productos inocuos, como nos decía el video. No son productos que no nos vayan a causar daño, ¿sí? Reparar equipos contaminados. Acuérdense el video que veíamos del señor, ¿no? Él intentaba solucionar en medio del campo y lo puede ser en medio de un servicio también, en una zona urbana. A veces, digamos, la pereza nos puede ganar y simplemente yo destrabo, quito el filtro, el empaque, la boquilla porque se ha obstruido y pues lo limpio como soplándole sí, o sea, no se puede hacer eso. No podemos reparar sin haber descontaminado los equipos, ¿sí? Entonces, todas estas circunstancias y algunas otras también pueden ocurrir y nos pueden conducir a una intoxicación.
¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Podemos colaborar removiendo ropa que ha tenido contacto, es decir, ropa contaminada, practicar baño general o al menos, si no se cuenta con agua disponible, absorber la sustancia con algún tipo de tela o papel sobre la piel. Y pues como hemos retirado la ropa que ha estado en contacto, abrigar a la víctima, ¿no? En este caso, si nosotros vemos la imagen, ¿estará actuando bien la persona que está auxiliando? No, le hace falta los elementos. Faltarían los elementos de protección personal, ¿no? Pensé que me estaba quedando solo. Ya son casi 6:30. No, 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 no. Bueno, sí. Lo que pasa es que, digamos, esta imagen es un poco ilustrativa, ¿no? Y nos indica que ahí puede haber la posibilidad de tener dos personas intoxicadas al tener contacto, como decía la compañera, como dice el compañero, con falta de algunos elementos de protección personal, ¿no? Si bien tiene guantes, si bien tiene botas, pero no tiene, digamos, pues acordemos que esta sustancia puede ser algún tipo de plaguicida, ¿no? Hagamos de cuenta de que es algún tipo de plaguicida. Se regó, la persona ha quedado contaminada y la persona de muy buena voluntad viene y le intenta colaborar. Y ahí pueden haber dos personas intoxicadas. Lo principal es primero, ¿sí? La recomendación primero es ver el riesgo y colocarse de acuerdo a la información que se tiene del producto. Por eso decía, principal, vías de intoxicación, vías de contacto, ¿sí? Tiempo transcurrido y producto. Y en el producto debe estar la información, ¿sí? De información de elementos de protección personal adecuados. Si yo voy a entrar en contacto o estar cercano a un área donde ha habido este tipo de circunstancias, yo debo acercarme, pero con los elementos que me protejan a mí para poder servir, ¿sí? Si no, no estoy haciendo nada, ¿vale? Intoxicación por vía oral. Si bien el tema de intoxicación por vía dermal se ve mucho en el área laboral, este tipo de intoxicación oral no solo se da en el ambiente laboral, sino también en la parte domiciliaria, ¿sí? El tema de reenvasar plaguicidas en recipientes de bebidas y alimentos, ¿sí? En muchas ocasiones, incluso en la actualidad todavía se ven estas noticias fatales, ¿no? En tal lugar hubo una intoxicación masiva por utilizar algún tipo de plaguicida equivocadamente, ¿sí? Tratando de utilizar de pronto algún tipo de condimento, algún tipo de aceite, algún tipo de elemento de la cocina, ¿sí? Y había un envase que tenía o contenía algún tipo de plaguicidas junto a estos elementos de cocina, ¿sí? Tener mucho cuidado con el tema de los niños, obviamente, ¿no? Por eso es que muchos de los plaguicidas, uno de los pictogramas fundamentales es el tema de almacenar fuera del alcance de los niños y bajo llave, ¿correcto? El tema de destapar boquillas o filtros de los equipos soplándolos, eso nunca pasa, eso nunca uno se ha visto. Obviamente eso es su ironía, ¿sí? En muchos casos, por la pereza, la premura, en vez de tratar de destaparlos con algún tipo de cepillo o elemento que permita mucho más fácil, simplemente intentamos soplar, ¿sí? Y el soplar, ustedes veían el video del señor en el campo, ¿cierto? Todo lo que acarreaba el tema de soplar, todas las gotas que se le impregnaban la parte de la boca y la barbilla estaba completamente lleno, ¿no? Fumar en el área de trabajo, ¿cierto?
Uno va a veces a un servicio y pues como no le están viendo, en un descansito, pero el trabajo a veces está muy pesado, pues me echo una fumadita, tomar un poquito de bebida porque no he tomado un buen desayuno, pues no va a pasar nada, ¿cierto? Una vez no va a pasar nada. Acuérdense que hay diferentes tipos de efectos, ¿sí? De pronto un mareito, de pronto un dolor de cabeza, que se va momentáneamente, que ha sido muy leve, pero que esa sustancia no necesariamente se ha ido, se ha expulsado, ¿sí? Estas sustancias plaguicidas tienen la característica que son muy fáciles de ingresar, pero la cantidad que se elimina por cualquiera de las vías, ¿sí? Por las vías excretoras, es decir, orina, heces, son muy pequeñas, ¿sí? Prácticamente insignificantes. Entonces, ingresa mucho, pero se elimina muy poquito, ¿sí? Dentro de estas circunstancias que pueden ser de intoxicación oral, comer, beber alimentos contaminados o con las manos contaminadas, ¿sí? Si sufre alguna intoxicación, pues en lo posible, ¿sí? En lo posible, no provocar el vómito, ¿sí? No inducir el vómito, ¿correcto? Intoxicación por vía respiratoria, inhalatoria, ¿sí? Preparar mezclas en lugares cerrados o con mala ventilación, ¿sí? Usar respiradores inadecuados o filtros contaminados, ingresar a un lugar recién fumigado o recién aplicado, ¿sí? En muchos casos, cuando tenemos servicios, se recomienda a las personas no ingresar hasta determinado tiempo por el tipo de producto que se está utilizando. Y se ven casos, no, es que yo necesito hacer algo urgente. Y pasa lo que no debe pasar, ¿correcto? Entonces no queremos que queremos, por lo contrario, que se respeten en lo posible esos tiempos de reingreso, periodos de reentrada, también se denominan, ¿sí? De los productos que estamos utilizando, ¿sí? Entonces, es fundamental dejar claro una vez se llegue, vamos a utilizar este producto, se va a utilizar y se debe al menos retirar todas las personas que se puedan ver afectadas, ¿sí? Entonces, es fundamental tener esa información clara y poder transmitirla a la persona que se le va a hacer el servicio, ¿sí? ¿Qué pasa si es que ya se presentó la intoxicación por vía respiratoria? Retirar de la parte donde se encuentra, retirar a un lugar un poco más fresco, un poco más aireado, facilitar la respiración, ¿sí? Pero miren ustedes, si bien esto no es del todo adecuado, porque pues no estamos viendo que se tengan los guantes, no veo muy claramente, pero se tiene un respirador, se tiene un traje, pero le faltan los guantes, ¿sí? Al compañero de la imagen. Debemos primero saber qué producto es y saber por dónde ingresó y qué elementos nos facilitan el trabajo, ¿sí? ¿Cómo yo puedo entrar en contacto con la persona? ¿Sí? Así como sucede en todas las intoxicaciones por vía oral, por vía dermal, por vía respiratoria, el paciente o la persona afectada debe permanecer bajo observación constante, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está evolucionando? ¿Sí? Para poder transmitirlo a la persona que va a atender, a la persona experta. Obviamente, esta maniobra, si es que ya hay un paro respiratorio, lo debe hacer una persona entrenada, una persona habilitada, una persona que ya tiene entrenamiento en este tipo de acontecimientos, ¿sí? Asegurar permeabilidad de vía aérea, es decir, inclinar la cabeza hacia atrás, ¿sí? Mano en la frente, cabeza hacia atrás y el mentón hacia arriba. Remover de la boca dentadura postiza, cuerpos extraños, contenido gástrico, ¿sí? Con más o menos esta posición, ¿no? Con la finalidad de que ingrese el oxígeno de una manera un poco más fácil. Si en caso se hizo esto y no se restaura, se puede hacer este tipo de maniobra, aunque no es recomendable. Acuérdense que ha habido una
introducción de una sustancia tóxica por esa vía. ¿Sí? Entonces, digamos, este tipo de maniobras es un poco difícil porque nos estaríamos intoxicando. En las fincas de flores, en las fincas, en algunas, no en todas, me comentaban que, por ejemplo, había un filtro que ellos tenían dentro de sus elementos de botiquín que les ayudaba a realizar esta maniobra, esta respiración artificial. Entonces, la persona se colocaba a la persona afectada y él le hacía este tipo de esto. Pero tiene que ser, obviamente, una persona que ha recibido un curso especial de esta maniobra, ¿no? O de primeros auxilios con este tipo de maniobra. Ahí estamos viendo boca-nariz, ¿sí? Masaje cardíaco como maniobra de resucitación, hecho por también una persona capacitada, ¿correcto? Dentro del proceso digamos, de recuperación que se tiene mientras las personas son atendidas, esta es una posición que implica, digamos, un poquito de conocimiento y sobre todo saber que la persona no debe broncoaspirar, ¿sí? La broncoaspiración, digamos, es el paso de alguna sustancia, ¿sí? O elemento digamos, de la parte del sistema digestivo hacia la parte de la parte pulmonar, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos como recuerdo cuando son bebés, ¿sí? Colócale en tal posición para que pues no broncoaspire lo que está comiendo, ¿correcto? Entonces, para que no suceda eso y para que no pase las sustancias del tracto digestivo hacia la parte pulmonar, pues se coloca en una posición, ¿sí? Se le afloja ropas, se retira prendas que vayan a incomodar si tiene dentadura postiza o algún cuerpo extraño, retirar de la boca, ¿sí? Si el paciente está consciente, su cabeza debe estar más baja, perdón, está inconsciente, su cabeza debe estar más baja que el resto, inclinada hacia atrás y en esta posición, ¿sí? Pues para evitar que broncoaspire, ¿no? En el caso de si hubiera algún tipo de salpicadura en los ojos, ¿sí? De alguna sustancia tipo plaguicida, lo que se debe hacer es practicar lavado con abundante agua durante al menos 15-20 minutos y en lo posible pues mantener abiertos los párpados de la persona afectada, ¿sí? Evitar contaminar el lavado con el lavado, perdón, del otro ojo, ¿sí? Y que la víctima obviamente ingiera el agua durante el lavado, ¿no? Pues para que no suceda este tipo de circunstancias, ¿no? Como lo que estamos viendo, que le salpicó una sustancia tóxica y pues empezó a formarse este tipo de cataratas o de nubosidad que impide la visión, ¿no? Si bien esta persona está utilizando, esto pues es una finca, ¿sí? Está utilizando algún tipo de gafas, pero pues no está haciéndolo adecuadamente, ¿no? Debe proteger los ojos, no la cabeza. Entonces, pues, es bastante complicado. Digamos, en la parte agrícola se tienen estos elementos, ¿sí? Pero en la parte de botiquín o de urbanas podemos tener algunos lavaojos, perdón, portátiles, ¿no? De este tipo, una botellita que podemos cargar por si en alguna circunstancia, no solo nosotros, sino alguna persona podría tener algún tipo de eventualidad como esta, ¿no? También se pueden presentar convulsiones, ¿sí? De acuerdo a las sustancias que han entrado en contacto con nuestro organismo, ¿sí? Algunas sustancias pueden acarrear convulsiones. Las convulsiones, digamos, son movimientos involuntarios, muchas veces de manera inconsciente, ¿sí? Y lo que debemos, pues, es evitar que la persona se golpee o se caiga de una altura considerable, ¿sí?
¿Qué debemos hacer? Colocar al paciente en el suelo y pues, no restringiendo a la fuerza los movimientos del paciente. En muchos casos tienen o doblan la fuerza, ¿sí? Al estar inconscientes, pero tienen muchísima fuerza. Entonces, pues, en lo posible no restringir esos movimientos, ¿no? Colocar un pañuelo entorchado entre los dientes, pues para que esto no le impida respirar, sino facilitar, digamos, la respiración y permitir que no se agreda, es decir, no se muerda la lengua, que en muchos casos cuando hay convulsiones pues tienden a sacar un poco la lengua y a morderse, ¿no? Entonces pues se causan daños, ¿sí? Cuidar de no poner los dedos como en esta posición, ¿sí? Tratando de que la persona, por ejemplo, no se muerda, ¿sí? Intentamos abrirle la boca y pues termina mordiéndonos a nosotros, ¿no? Siempre, recordar siempre, acudir al personal médico, ¿sí? Las causas de una intoxicación deben ser cuidadosamente evaluadas y en lo posible corregidas, ¿sí? Esta frase también es una frase potente, ¿sí? No haga más daño del que ya está hecho. Es decir, tengo que estar preparado, tengo que estar autorizado para yo poder actuar, ¿sí? La buena voluntad a veces no es buena, ¿sí? Entonces, buena voluntad con conocimiento, eso sí es importante, ¿sí? ¿Dónde podemos encontrar este tipo de información? En las etiquetas, en las hojas de seguridad, ¿sí? Ingrediente activo, en este caso deltametrina, que es un insecticida, y de ahí he obtenido esta información, ¿sí? Si hay contacto con la piel, lo mismo que hemos dicho, quítese inmediatamente la ropa, zapatos contaminados, lavar inmediatamente con agua por lo menos 15 minutos, inmediatamente a un médico que lave con abundante, ¿no? Contacto por los ojos, inhalación, ingestión, más o menos de lo que hemos estado diciendo, ¿no? No induzca al vómito, al menos de que haya personal de primeros auxilios, no administre nada por vía oral, se escucha mucho el tema si ha habido algún tipo de intoxicación, dele agua panela, aceite, leche, entre otras cosas, no siempre. Eso va a hacer, acuérdense de lo que hemos estado haciendo casi toda la clase. Dosis, organismo, todos son diferentes, ¿sí? Todos somos diferentes, los mismos organismos, no hay mismos organismos en todos, ¿sí? Entonces, pues, es importante eso, ¿no? Esto es un paso a paso de qué hacer en el caso de una intoxicación por plaguicida. Identificar el riesgo, decíamos, revisar etiqueta, producto causante. Entonces decíamos que primero identificar el riesgo, ¿no? Y luego, sí, lo que también puntualizaba, seleccionar los EPPs para el personal que va a atender a la persona intoxicada. ¿En dónde nos vamos a apoyar? Si para identificar el riesgo vamos a revisar lo primero, el producto, etiqueta. Para los EPPs, si bien la etiqueta, pero también nos podemos apoyar en la hoja de seguridad que tiene que estar a la mano o esa información la tiene que saber toda persona que va a utilizar determinado producto, ¿sí? Retirar la persona intóxica del área de peligro, aflojar la ropa, quitar la ropa si es que esta misma se encuentra impregnada del producto plaguicida. Y dependiendo por dónde ha habido contaminación o por dónde ha habido contacto, pues se actúa, ¿no? Lavar piel, en caso de inhalación, ingestión o contaminación ocular. Y luego ya, con el nombre del producto, la etiqueta, la hoja de seguridad, trasladar a la persona hasta un centro médico o ser atendido por el personal médico de una manera más oportuna, ¿no? Después de la emergencia debe evaluarse, debe presentarse un reporte, debe tomarse medidas correctivas y preventivas. ¿Listo? Y como ya casi es tiempo, vamos a dejarlo este punto para la siguiente clase. Tiene que ver con la parte de inspección y diagnóstico, que son puntos fundamentales para cuando estamos haciendo control de plagas en el área urbana. ¿Correcto?
Entonces nos vamos a quedar por el momento hasta acá. ¿Listo? Nos estaríamos viendo el miércoles, ¿correcto? Entonces, muchísimas gracias por haber estado en esta clase y por haber participado en esta clase. Bueno, feliz día, feliz noche. Maestro, una preguntita. Para la Muchas asistencia, gracias. aló, maestro, la asistencia no, qué pena que yo llegue tarde, entonces, pues no sé cómo registrarla. Listo, regálame un segundo y yo te tomo listado de Muchas asistencia. gracias. Feliz noche para todos. ¿Tu nombre es, perdón? Luis Cárdenas. Luis Cárdenas. Luis Cárdenas. Yo no te tengo acá. Sí, Luis Gabriel Cárdenas. Luis, regálame un segundito. Yo verifico porque había filtrado por los que solo faltaban en la primera parte. Pero ya verificamos, a ver. Luis, ¿qué? Perdón, Luis Gabriel Luis Cárdenas. Cárdenas Blanco. Ok, sí, acá está. Ah, no me asusté. No, sí, señor. Todavía estamos acá. Gracias, ¿Listo? maestro. Muy amable, ¿verdad? A ustedes por estar acá. ¿Vale? Profe, disculpa, es que yo también llegué como 10 minutos tarde. Sí, por ahí vi que esto. De todas maneras, acuérdense que hay dos modalidades de toma de asistencia, ¿no? La toma de asistencia, la cual se les está llamando, digamos, uno a uno, y también el listado de asistencia que genera la plataforma. Ustedes ingresan con su nombre y me va a generar a mí un listado de asistencia automático. Entonces, vamos a tener ahí a qué hora ingresaron, a qué hora salieron, si volvieron a salir, si volvieron a ingresar, y pues ahí también uno se da cuenta. ¿Listo? Pero es bueno que me estén comunicando. Si no lo pueden hacer y si ya empezamos la clase, tranquilamente, ¿sí? Ingresan a mi WhatsApp personal, me dicen, profe, acabo de ingresar o tengo dificultades con el ingreso y vamos atendiendo en la medida de lo posible, ¿sí? Por lo general, yo espero siquiera unos 5 minutos para poder iniciar en la clase como tal. En ese transcurso estoy llamando al listado de asistencia y estamos iniciando más o menos tipo 5 y 10 la clase como tal. ¿Listo? Entonces, para tener esto. Entonces, me decías Benavides, ¿cierto? Benavides Ramos Cortés. Sí. Correcto, sí, señor. Vale, listo. Profe, buenas noches. Señor David. Gracias, Ovalle. profesor. Es que yo no estoy en el grupo de WhatsApp agregado. Tampoco, ¿Cuál es? profe. Espérame un segundo. ¿Cuál es tu nombre? David Alejandro Valle González. Espérame un segundo. No, espérame, no te vayas a salir. Entonces, decías que tu nombre es, perdón. David. Ovalle. Profe, qué buena interrumpirlo. Muchísimas gracias. Que tenga una feliz tarde. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Los que no tienen dudas, alguna aclaración, les deseo muy buenas tardes. Me quedo de pronto con las personas que no han sido incluidos en el grupo de WhatsApp. Me dice, ya te digo, David Alejandro Valle González. Tú no estás en el grupo. No, señor. Listo. ¿Me recuerdas tu número de celular, por favor? Ya. 300. 300, sí. 701. Sí. 9650. 9650, pero yo te tengo acá y me aparece que no tienes WhatsApp. Voy a enviarte una invitación ahora que termine la clase para que te incluyas en el grupo de WhatsApp. Espérame un segundo, no te vayas a retirar, voy a ver. Espérame.
Listo, vamos a salir de esto. 701. Okay. Sí, no me aparece. Porque a todos los que ingresé con los números correctos me aparecía, pero me parece que el tuyo no me dejaba. Voy a volver a incluirte, voy a volver a agregarte y ya te incluyo, ¿sí? 300-701-96. Listo, ya por ahí te aparece. Ya te voy a incluir ahí. ¿Dónde está? Listo, David, ya debe estar incluido. Sí, listo. Ya te incluí, David. Bueno. Bueno. ¿Alguien que tenga alguna duda? Creo que Eduardo. Hola, profe, una pregunta. ¿Cuándo tenemos curso nuevamente? El miércoles. El miércoles. Voy a volver a publicar las fechas de las clases, ¿vale? Para irles recordando qué días van a ser los encuentros. ¿Listo? Recuerden que estos espacios son por estas vías, ¿sí? Por videoconferencias, entrega de evidencias que habíamos dicho, pero por medio de correo electrónico, por medio de esto. Todavía no estamos solicitando evidencias. La próxima clase sí vamos a pedir algunas evidencias. Entonces, ahí les voy a recordar mi correo electrónico y si les queda muy difícil el correo electrónico, me pueden enviar esas mismas evidencias por el WhatsApp. No hay ningún problema. Yo les puedo recibir por ese medio. ¿Listo? Entonces, Listo, profe. terminando Gracias. esta, yo les envío, perdón, les envío las fechas nuevamente. ¿Listo? Bueno, sí, por ahí vi que te habías conectado. Gracias. No te preocupes. ¿Vale? Listo, muchísimas gracias. Si no hay otra duda, no hay ninguna otra consulta, ya estaríamos dejando o cerrando la reunión del día de hoy. ¿Ok? Feliz noche. Nos estamos viendo en una próxima reunión. Feliz noche, profe, que esté bien. Gracias. Gracias.
que